que busca a su hijo desesperadamente y que no lo va a dejar de buscar, como son tantas miles de madres en toda la República Mexicana que siguen a lo largo y ancho buscando a sus hijos, encuentran fosas clandestinas y encuentran pues estas historias de terror que se siguen sufriendo en nuestro país y en donde la Fiscalía y las autoridades no han dado absolutamente una sola respuesta. Al contrario, es una negligencia absoluta la que las autoridades y las fiscalías de cada estado han representado, han manifestado y han reflejado a lo largo, por lo menos, de los últimos 7 años. Pero bueno, vamos a dejar este tema por el momento para hablar también de otro tema importante, el tema económico, el tema de los aranceles y el tema de las nuevas reformas que va a establecer nuestro país con el gigante asiático, con China y con otros países con los que además van a empezar pues algunos cambios y algunos acuerdos económicos diferentes. Escuchamos esta semana que Marcelo Ebrard, secretario de Economía, dio a conocer que los aranceles que México aplicó a los países con los que no tiene acuerdos comerciales, inclusive pues uno de los más grandes que es China, podrían recaudar aproximadamente entre 70,000 millones y 80,000 millones de pesos anuales. Ebrard explicó que los aranceles son una medida aislada, son parte del Plan México, que está ahora tomando una nueva ruta para incentivar el contenido nacional, la producción nacional y ampliar de esta manera la manufactura avanzada y proteger también los sectores económicos de nuestro país. Pero, ¿qué tan cierto es todo esto? ¿Cuándo podemos ver resultados? ¿Será la metodología y la forma para encontrar una mejor economía en nuestro país? Para resolver esta duda y más, saludo con mucho gusto al doctor Adolfo Laborde Carranco. Él es analista internacional y profesor investigador del CIDE. Profesor, muchísimas gracias por esta comunicación. Buenos días. Muy buenos días, Max. Un saludo a todos. Igualmente, muchas gracias. Bueno, esta decisión que se toma y que ya veníamos analizando desde el establecimiento del Plan México, ¿qué tan certero puede ser, sobre todo cuando hablamos del gigante asiático, lo que produce para el mundo, porque es la fábrica del mundo, y lo que vamos a dejar de recibir con estos aranceles, porque es evidente que se va a tener que dejar de recibir, y si México tiene además la posibilidad de cumplir con pues la producción de esos materiales o de esos productos que no llegan a nuestro país por estos aranceles? Sí, es una muy buena pregunta, Max. Vamos a contextualizar. Esto se hace, como bien lo comentas, en el contexto del Plan México. Se quiere proteger a una industria golpeada, acero, petroquímica, plásticos, juguetes, zapatos, etcétera. Pero también es cierto que las más de 1,400 fracciones arancelarias que se están estipulando en estas medidas que van del 5 al 50%, Ujú. no significa que sean 1,400 productos. Cada fracción arancelaria tiene varias derivaciones y descripción de mercancías, de otras mercancías. Entonces el universo es más grande. ¿Cuál es la situación aquí? Efectivamente, se está apelando al interés nacional, a la protección de la industria nacional, pero también es cierto que muchas de las empresas mexicanas que están importando de China, por lo que tú bien comentas, que se ha convertido en un abastecedor de productos de toda índole y de todos los sectores, no solamente de México, sino una gran cantidad de países. Muchos de estos productos son parte de lo que serían los componentes, materia prima, que empresas mexicanas utilizan para reexportar a otros mercados. Pues la muestra más clara son las autopartes, pero también hay Ujú. productos químicos, repito, hay acero. El acero sí es muy importante que se esté salvaguardando por todo lo que es la afectación a las acereras mexicanas. Pero bueno, lo que no vemos, y eso es lo que se necesitaría hacer, es cómo sustituir esos productos, no solamente en el mercado interno, sino en el mercado interno, porque probablemente no haya, por eso se importan de China, porque allá sí hay, y porque son más baratos. Tendríamos que estar haciendo un ejercicio de sustitución de proveedores de otros países. El hecho de establecerlos en México, como se piensa, pues no es un tema por decreto, por arte de magia, porque así lo quiere la Secretaría de Economía. Hay varias condiciones que se deben de dar, y lo que no se menciona es que muchos de esos proveedores son proveedores que ya están certificados y que tienen una larga relación con las empresas que se establecen en México o que utilizan esos productos para otros insumos. Se importa para exportar, eso es una verdad, y es muy buen plan. Repito, estoy de acuerdo con ello de que tenemos que incentivar la producción local, pero esa producción local o no tiene las condiciones para hacerlo, no tiene la tecnología, no tiene el financiamiento, o lo último, que es lo más severo, porque probablemente podemos saldar las anteriores, no cumple con los requisitos y los estándares de calidad que establecen estas empresas. Entonces, ahí estamos entrampados.
en algo que tendríamos que estar trabajando en temas de política industrial y de política interna, Max. Correcto. Doctor Laborde, ahora quiero pensar, y usted dígame en su experiencia, que los primeros impactados sobre esta decisión serán los pequeños y los medianos comercios, las medianas empresas, porque Sí, son los que se encargan de comprar estos sí, productos y distribuirlos. ¿Qué certeza se les puede dar a ellos? ¿Cuáles son las alternativas? Porque de bote pronto y así también sí, estableciendo esta situación, el Producto Interno Bruto de estas empresas, de este desarrollo sí. que es indispensable, va a ser golpeado. ¿Cómo solucionarlo y cómo responderles a ellos? Pues a partir del 1 de enero del próximo año, que ya los tenemos en puerta, se les van a ir los precios desde un 5% hasta un 50% más caros. Van a tener dos opciones: renegociar los precios de compra que tienen con sus proveedores en China, que no sé si lo vayan a hacer, Ujú. si puedan bajar un precio para poder competir con este arancel, o bien dejar de comprar. O la tercera es seguir comprando y encarecer esos productos. Quien va a afectar, verse afectado, pues es el consumidor final. Repito, muchos de esos productos que se compran de China, no solo que vemos en el centro de la Ciudad de México o los centros de las principales ciudades de México, no son estas importaciones de productos pues del día al día, sino que también, repito, son insumos Ujú. muy importantes. La industria automotriz importa un montón de autopartes de China, porque así están condicionadas sus cadenas globales de valor. Entonces, pues sí, eso es lo que vamos a ver, y muchas de esas empresas van a tener que buscar pues esos productos en mercados donde sí hay un acuerdo de asociación económica, el caso de Japón, o países con los que tenemos TLC, o en su defecto, países de Asia que son parte del famoso TIPAT. Y ahí me parece que también vamos a tener alguna situación, porque el día de ayer el propio subsecretario, el doctor Rosendo, anunció que se tendría que revisar muy bien la procedencia de productos muy específicos a lo largo y ancho de este acuerdo comercial, que probablemente lo utilicen como un triángulo para evitar pagar impuestos. Entonces, no es una situación sencilla, repito, el origen de la idea es muy buena, pero las condiciones para implementarlo me parecen que son un poco difíciles. Claro, doctor Laborde, ahora si nos enfocamos concretamente en el sector automotriz, un sector muy importante para nuestro país por las armadoras, pero también por los acuerdos que hay con los países asiáticos, concretamente China, en su mayoría, porque hay aproximadamente 60 marcas de automóviles que se comercializan aquí en nuestro Sí. país, Corea del Sur también y Japón. ¿Qué va a pasar entonces si esto repercute directamente en el precio de los automóviles? ¿Estados Unidos o las armadoras de otras marcas europeas van a poder también pues cumplir con esos retos de infraestructura que se Sí. necesita en nuestro país? Porque la mayoría de los automóviles, uno sale a la calle en México y un 40-50%, si no es la mitad, son automóviles ya chinos, coreanos o Sí. japoneses. Mira, estaba escuchando un programa especialista en autos y se habla de que van a llegar a 100,000 unidades vendidas, Ujú. o más. Lo dices bien, y es parte del costeo. Son automóviles que tienen un precio de garantía muy, muy económico. Pues ahora ya no tanto, pues hay que meter el 50% o dependiendo la fracción arancelaria donde se establezca. Entonces sí, eso es otro elemento de la ecuación, Max. Estamos olvidando el contexto en el que se da todo esto. Estamos en franca revisión del TEMEC, ya hay consultas. El próximo año estaremos revisando la negociación, renegociación o como le quieran llamar, y me parece que este inicio de política pública con respecto a China es parte de esa estrategia de verificar nuestra idea de ser parte de Norteamérica en el contexto del TEMEC. Efectivamente, pues, se van a encarecer los automóviles. No solamente los chinos son los que traen las autopartes, sino que también muchas empresas de los Estados Unidos que están establecidas en China traen insumos de ese país. En el caso de Corea igual, tenemos una armadora muy importante en el norte de Nuevo León que va a sufrir esto. Y en el caso de Japón, pues es el país que se beneficia, porque con Japón tenemos dos niveles de entrada. Uno es la Acuerdo Económica México-Japón, que data del 2005, y tenemos el TIPAT, que es el Acuerdo Transpacífico, que Japón es miembro, y ahí también puede obtener garantías arancelarias. Entonces, los países que se van a tener que preocupar, como bien comentas, es Corea del Sur,
China y la India, que de alguna manera también estaba interesada en tener más relaciones económicas con nuestro país. Entonces, por donde le veamos, la industria automotriz va a ser golpeada y más aún porque ya hay nuevas fórmulas para poder tratar de darles preferencias a los automóviles que se establecen o que se construyen o se fabrican en México en el contexto del TEMEC. Es una fórmula muy interesante donde pues solamente una parte del automóvil que pertenece a la manufactura de Estados Unidos está libre de impuesto. El resto tiene una tasa, una fórmula RINDO muy extraña que pues lógicamente esto afecta a las armadoras que no son de origen mexicano, que no están establecidas aquí o que no son de origen de los Estados Unidos. Claro, déjame ir un poco más allá, doctor Laborde, porque desde la administración de Donald Trump nos hemos vuelto presas de pues, los aranceles y pues, de las políticas económicas que ha establecido el gobierno de los Estados Unidos, tomando en cuenta que es nuestro primer socio comercial o nuestro principal socio comercial y nosotros también de ellos. Estamos hablando de que en temas de seguridad, de migración, de muchas cuestiones se han establecido estos aranceles, pero cuando hablamos también de que el hecho de pues, ya no tener una relación comercial con China puede ser también otro capricho de Estados Unidos. Y como está prácticamente ligado a la revisión del próximo año del Tratado de Libre Comercio, esto podrá ser una moneda de cambio de renegociar el hecho de que anticipadamente se establezcan estos aranceles con China para mostrar a Estados Unidos nuestra buena voluntad y tener una relación con ellos y que se bajen también un poco los aranceles que ellos han establecido. ¿Este también podría ser un panorama Sí. que se pueda ver para el próximo año? No, efectivamente, lo dices muy bien, Max. Es un parte de toda la estrategia integral que me parece el gobierno de México a través de la Secretaría de Economía está instrumentando. El hecho de tener una relación pues mucho más lejana a China, desvincularnos de China, eso habla también de una política comercial y esa política comercial ya la definieron. Se va a seguir implementando si la industria nacional, los sectores más importantes se ven afectados. Esto tiene nombre y apellido y además nos dejan en un callejón sin salida con respecto a ese país, porque recordaremos que en la primera revisión, cuando pasa del Telecán al Temec, ellos establecen un punto muy importante, que los países que son parte del Temec, México, Estados Unidos y Canadá, tienen la obligación de avisarle a sus socios si van a firmar un convenio con países que no se consideran con economía de mercado. Desde hace muchos años, y ahí viene la otra ecuación, Max, complicada, que hay una disputa por el liderazgo internacional geoeconómico, Sí. y ahí está China y Estados Unidos. Estados Unidos con su nuevo proyecto de política industrial, de industrialización y del MAGA, ya está tratando de desvincularse de China, y ahí entra México en la zona económica de influencia de Estados Unidos en el contexto del TEMEC. Entonces sí, el TEMEC inhibe a México firmar un acuerdo de libre comercio con China, porque esa podría ser otra situación, ¿no? Decir, bueno, pues vamos a negociar con los chinos un acuerdo de libre comercio o de asociación económica, pero el propio TEMEC podría imposibilitar esa estrategia. Con Corea no tanto, con Corea hay buena relación y no es un irritable en la relación con Estados Unidos, pero sí China. Entonces sí, efectivamente, es parte de una estrategia integral donde se muestra voluntad política en términos ya muy concretos de reforzar el perímetro de América del Norte y evitar que haya ejercicios de triangulación comercial, dumping o un comercio internacional no justo, como ellos le llaman. Claro, a Donald Trump le quedan 3 años de administración y tomando en cuenta este proyecto del MAGA, Make America Great Again, y establecer condiciones para que su industria vuelva a florecer. Bueno, Estados Unidos sigue siendo el gigante también de Norteamérica, pero en algún momento después de estos 3 años, porque es un proyecto gigantesco que en 3 años no se va a consolidar, doctor. Sí. Ahora, tomando en cuenta de que después de estos 3 años pueden existir otras políticas, Estados Unidos también depende de China, pueden establecer o restablecer condiciones nuevamente con el gigante asiático y eso cambiaría también nuestra perspectiva para quitar los aranceles y volver a tener condiciones también con China y con otros países con los que no haya una relación comercial. Sí, por supuesto, dependiendo mucho de la política comercial, pero me parece que la política comercial y la política industrial de Estados Unidos, sea el partido que sea, demócrata o republicano, irá por el mismo sentido. Necesitan reindustrializarse, necesitan ser más competitivos, necesitan generar tecnología, manufactura, muy importante, porque la manufactura china es superior a la estadounidense y eso pega a todos los rubros, no solamente el tema comercial, sino el tema de defensa. Se necesitan tener seguridad económica y la seguridad económica se ve reflejada en una mayor capacidad de producción industrial y de manufactura que la han perdido.
Todos sacaron de Estados Unidos en vísperas de estas ventajas competitivas, ventajas absolutas, y por supuesto en el tema de la competitividad. Ahora la ecuación, repito, es otra. La perspectiva de libre comercio es otra. Ya estamos regresando a una etapa de regionalismo probablemente abierto, probablemente cerrado en el contexto de la lucha comercial que tiene Estados Unidos con algunos socios, y por supuesto, pues México, estando al lado de Estados Unidos, tiene que de alguna manera enfrentar estos nuevos retos, independientemente de que el enfrentamiento no sea con México, sino con China. Pero México es parte del el encadenamiento de varias industrias competitivas, muy competitivas en el contexto de América del Norte. Entonces somos parte de la situación, pero también podríamos ser parte de la solución, y esto tendrá que ver o tendrá que apuntalar a una política comercial más flexible, a una política donde se pueda transformar estos encadenamientos productivos, estas cadenas globales de valor que se establecieron desde hace muchos años, a una regionalización autosuficiente, que no es fácil, como tú lo comentas. Tarda mucho tiempo. Desmantelar una planta automotriz o una planta industrial no es de 6 meses, es de muchos años, y en ese proceso tendríamos que estar pensando con la atracción de inversión, con políticas públicas para atraer esa inversión, con mucha promoción de México en el exterior, y por supuesto con implementación de políticas que generen el desarrollo regional. Claro, nosotros no podemos dejar de tener una relación comercial con Estados Unidos, con China, con los países europeos, porque sería darnos un disparo en el pie, pero ¿qué tanto podemos ser autosuficientes en cuánto tiempo? En este Plan México, ¿qué tanto también se puede desarrollar la industria mexicana en cuánto tiempo y tener certeza, no de volvernos autosuficientes, doctor, pero sí dejar de depender en su mayoría de estos gigantes Sí. comerciales y establecer nuevas condiciones también con otros países con los que no han existido también acuerdos comerciales, países europeos, países también de otras latitudes en Asia? ¿Cómo puede visualizarse también este proyecto del Plan Sí. México para establecer esas condiciones? Bueno, eso es una gran idea, el Plan México. Necesitamos incentivar más infraestructura, más corredores industriales. Se están haciendo con los corredores del bienestar, se está haciendo con el Plan México, hecho en México, pero también necesitamos paralelamente, como lo comenté hace un momento, política pública para poder establecer los famosos ecosistemas, ¿no? Virtuosos, que es inversión, que es política pública, que son también participación del Estado en impulsar el desarrollo en algunas industrias que son estratégicas, que se desmantelaron en la época neoliberal, que así le llaman, en Ujú. donde se pensó que comprar hacia afuera lo más barato y dejar de producir porque era caro. Entonces yo creo que también la mentalidad, la estructura económica del país se tendrá que transformar para poder generar una industria nacional en donde podamos competir, una industria nacional que pueda ser autosuficiente en vísperas de una nueva industrialización. Digo, eso es complicado porque también competir de cero es muy difícil, pero para eso son las alianzas, y lo que podríamos hacer es abrir la ventana para coinversiones, como lo hicieron los chinos. Si quieres invertir en México, tienes que ser a través de un joint venture o una empresa nacional en donde hubiera transferencia de tecnología y más integración de la investigación, porque es otro gran pendiente, más la investigación aplicada, que a veces está Ujú. desconectada completamente de la industria. Ese es un gran tema, la investigación aplicada, sí, porque además también hablamos y se ha tocado el tema sobre la fuga de cerebros, sobre la investigación, sobre esos apartados que también han dejado de tener atención en nuestro país, pero tomando en cuenta en donde sí podemos tener certezas y a partir del próximo año, pues que ya está a la vuelta de la esquina, ¿qué podemos contemplar como garantías para, porque sabemos que el Producto Interno Bruto pues, se ha encarecido de alguna manera, o sea, se ha Sí, visto más complicado en obtener? La canasta básica de 123 productos se ha encarecido, la vida se ha sí, encarecido. ¿Cuáles son las condiciones a partir no solamente de los insumos tecnológicos de la industria sí. en México, sino en general de la vida para el próximo año en temas económicos que se puedan reflejar inmediatamente, doctor? Tenemos que crecer más, tenemos que pasar del 0,3% a un crecimiento mayor, 5%, de 6%. Es difícil por las condiciones internas y externas, pero ahí viene el liderazgo del Estado, el liderazgo en proponer una política de crecimiento, de inversión, de creación de empleos. Promover la innovación, porque la innovación no se genera por arte de magia. Además, la innovación en el sector productivo está
atrasada, no porque no seamos capaces de hacerlo, sino porque la innovación se hace en los centros extranjeros que pues dependen mucho de esa coordinación entre las empresas que se establecen en el extranjero, en este caso en México, y sus filiales o las matrices. Entonces necesitamos establecer pues una política muy específica de productiva, de innovación, de producción, de desarrollo económico y también una política en donde la Secretaría de Ciencias esté conectada, porque no podemos estar produciendo muchos papers y esos papers no están solucionando los problemas nacionales. Entonces debe de haber una coordinación que ya la hay. Se han lanzado muchas iniciativas. Ahí tenemos semiconductores, el tema del auto, el tema pues, drones, que lo están haciendo muy bien en la Secretaría de Marina. Tienen un departamento de innovación e investigación muy importante. La semana pasada hubo un foro en Morelos donde se habló de ello. Entonces vamos encaminados, se necesitan recursos, se necesitan políticas muy específicas y sobre todo un plan nacional que incumba, donde podamos participar y donde podamos competir, ¿no? Con los famosos campeones nacionales. Claro, se dio a conocer también, porque además esto está ligado al paquete económico de ingresos y egresos, pero sobre todo el de egresos es un proyecto muy ambicioso en donde han salido otros gastos que no estaban contemplados y que pueden generar también pues una desaceleración económica, porque tomando en cuenta Sí. este 0.3, 0.6% establecido, que sigue siendo bajo, pero sería positivo para el próximo año. Hay gastos que también ya lo hemos empezado a ver que no estaban contemplados y que parece que no tenían previstos en el paquete económico cuando se dio a conocer. ¿Cuál es su punto de vista al respecto del Sí. paquete económico? ¿Fue al vapor? ¿Se hizo sin determinar y sin pensar tanto las condiciones a las que nos vamos a enfrentar, sobre todo con los socios económicos o los posibles que tengamos el próximo año, doctor? Bueno, el paquete económico se piensa con las condiciones que se tienen en el momento, pero también es cierto que hay condiciones que van variando y que van fluctuando de acuerdo a las coyunturas, a las relaciones comerciales que tenemos y por supuesto a lo que está sucediendo en Estados Unidos, lo que nos afecta de manera determinante. Entonces se está tratando de cubrir toda una política social que ya la conocemos con todos los apoyos que se les da. Hubo una serie de aciertos, se salieron muchas personas de la pobreza, pero también necesitamos darle capacidades para que se produzca y se crezca. Y eso no se puede hacer solamente siguiendo una política de sin fondo, ¿no? Tenemos que crear las condiciones para que crezca la economía, para atraer inversión extranjera, para producir riqueza y sobre todo para poder apoyar a las industrias nacionales que quieren sustituir esas importaciones que se están tratando de inhibir de Asia, ¿no? Pero sí se necesita un apoyo fundamental, no solamente moral, sino en política pública, en condiciones, en darles algunas garantías, apoyarlos con créditos blandos. La banca de desarrollo, el Bancomext, Nafin tienen que tener un papel primordial, no solamente dando algunos cursos, tiene que haber, por supuesto, un fondo de apoyo para que esto se pueda lograr en el terreno cercano. No es fácil porque se abandonó la política industrial. La mejor política industrial que teníamos era la no política industrial, porque se dejaba a las fuerzas libres de mercado, se dejaba a la división internacional del trabajo y eso ya cambió, no porque nosotros queramos, el mundo ha cambiado y la política industrial en Estados Unidos cambiará y nos tenemos que ajustar a esas necesidades, pero bajo un nacionalismo revolucionario en el contexto económico. No, no hay que malinterpretar, hay que pensar en nuestros agentes económicos, hay que pensar en nuestra industria, hay que pensar en detonar desarrollo en el país y no solamente hacerlo en algunas regiones. Claro, toquemos ahora el tema, si le parece, de las remesas, porque es un factor de ingreso también Sí, muy importante para nuestro país. Ha caído en 16% desde el arancel también que se le estableció del 5% a las remesas que llegan de Estados Unidos, el sureste mexicano, concretamente Chiapas, Tabasco, el 40% del PIB, pues está sostenido por las remesas, por lo que llega de Estados Unidos, del gasto diario. ¿Qué se puede sí. establecer también a partir del próximo año y la revisión del Tratado de Libre Comercio, el tema de las remesas? Porque ese también es un factor de ingreso que ha dejado de Sí. ser un apartado fructífero para nuestro país, doctor. Sí. Bueno, la profundización de la política migratoria restrictiva de Estados Unidos ha generado pues una situación compleja con nuestros paisanos. Dejan de enviar no solamente porque no encuentran trabajo, sino porque están ahorrando para cualquier tipo de eventualidad. Y mira, bueno, el tema de las remesas, como lo dices muy bien, pues es el cajero automático, ¿no? De muchos
mexicanos que viven en México porque gracias al gran trabajo que realizan sus familiares o amigos en Estados Unidos, Ujú. se llega a cubrir el gasto corriente. No se ha obtenido desde hace muchos años, se perdió, fíjate qué lástima que se perdió ese gran programa que era el 3x1. El 3x1 era un programa muy bueno en donde por cada dólar que entraba, pues uno lo daba a la federación y otro lo daba al Claro. Estado y ayudaban a obra pública, si quieres muy modesta, pero eso pudo desencadenar también en grandes proyectos regionales que detonaron el desarrollo. Hay que generar un 3x1 en el contexto del Plan México, de la política industrial, de las nuevas capacidades de desarrollo que tienen los estados dependiendo de su vocación, porque no vas a desarrollar un estado que no tiene vocaciones ni infraestructura educativa, ni tampoco en el contexto de los famosos clústeres. Entonces, eso es un gran tema. Y va a seguir bajando si aumenta la presión migratoria, que lo vemos que aumenta todos los días por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y no solamente es eso, sino también la política restrictiva en la frontera donde hemos colaborado con ellos. Correcto. ¿Considera adecuada la gestión, las decisiones que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha tomado también, algunas pues prácticamente al vapor por los establecimientos de los aranceles hacia Estados Unidos? ¿Hay una buena percepción para negociar con Donald Trump y con la administración norteamericana el próximo año? ¿Cuál podría ser su balance de la Eh, administración de la gestión de Marcelo Ebrard hasta el momento, doctor? Bueno, es un buen interlocutor, va a Washington muy seguido, tiene los frentes abiertos. Él ya ha comentado en algunas entrevistas que el 90% de la revisión ya está casi terminada. Esperemos que así sea. Tiene muy buenos operadores en la Subsecretaría de Comercio Exterior. Pero bueno, una cosa es lo que nosotros queremos y otra es el resultado. Hay condiciones muy adversas en el contexto de Washington, hay presiones políticas muy fuertes. El espíritu del TEMEC, desde que inició hace 30 años con el Telecán, Ujú. el famoso NAFTA, era el libre comercio, puro libre comercio. No estamos hablando de un proceso de integración económica, simplemente movilidad de bienes y servicios. Esto, desde una perspectiva de arancel cero, esto ha cambiado, Max. Ya no podemos hablar de un espíritu de libre comercio. Yo lo vería como un modelo de acuerdo estratégico muy parecido a un acuerdo de asociación económica por sectores, por rubros, por cuotas, que eso hacia allá va el TEMEC. Ya no estamos hablando de un acuerdo de libre comercio por todas las disposiciones que tienen, todas las fracciones arancelarias que están sujetas a revisión. Pero bueno, eso es lo que tenemos y con eso, con esa base tenemos que empezar a trabajar. Lo cierto es que debemos de generar una política de diversificación. Va a ser muy complicado dejar de depender de Estados Unidos en esta perspectiva del 80% de nuestro comercio exterior, pero sí se pueden ir trazando caminos para poder generar diversificación a través de la coinversión con empresas, de las alianzas estratégicas. No tenemos una agencia de promoción, esto lo hace la Secretaría de Relaciones Exteriores y no es su vocación, Max. Y además, las pocas oficinas que teníamos de la Secretaría de Economía fueron cerradas, creo que nos quedan Ujú. una o dos, y son pues muy ilustrativas nada más. Entonces sí tendríamos que generar una política pública de gestión, de promoción, de atraer inversión y de condicionar esa inversión a las famosas asociaciones estratégicas, porque no veo, por lo menos en los próximos 3 años, un regreso al espíritu de libre comercio porque las condiciones cambiaron y la perspectiva de Estados Unidos en el contexto regional y global es otra. Claro, ese es un tema pues, muy importante a analizar, sí, este contexto de este tiempo de los 3 años, pero un rubro que también me sorprendió y que se vio favorecido es el incremento de turismo en nuestro país, en un Sí. 60% aproximadamente. El año que entra vamos a ser anfitriones del Mundial de Fútbol, va a llegar una cantidad importante de turismo a nuestro país, pero esto... ¿A partir de qué? ¿Cuáles son las razones de que México se haya favorecido en el turismo, tomando en cuenta que parecía que no, esto no iba a ser un Sí. reflejo por las situaciones de inseguridad que se viven? ¿A qué se debe esto? Y además también el próximo año seguramente va a haber factores positivos Sí. por el Mundial de Fútbol, doctor. Bueno, hemos generado una buena imagen. Independientemente de lo que se dice de México, es una buena imagen. Tenemos un poco de todo, ¿no? Somos una potencia turística, estamos en los ojos de muchos países. Los centros tradicionales y los no tradicionales están de moda en el mundo, y a pesar de que desaparecieron los organismos de promoción turística. Entonces, esto lo podemos concatenar muy bien con la diplomacia deportiva.
no hay que olvidar la actuación de la presidenta Sheinbaum en el contexto de la presentación de estos grupos del Mundial. Ella aprovechó muy bien el contexto, el acaparate, para poder tener pues una buena promoción de México. Habló de las grandezas de México, habló del juego de pelota, habló de muchas cosas. Eso es parte fundamental. Y efectivamente, esta diplomacia deportiva de coordinación y de amistad puede generar no solamente más turismo, sino mayor cooperación en el contexto de otros temas que son muy difíciles en el contexto de la relación con Estados Unidos. Claro, pues sí, todos queremos que le vaya bien a México, más allá de las expectativas del crecimiento del 0.3 y 0.6 para el próximo año, y que además las relaciones comerciales con nuestros principales socios, en este caso Estados Unidos, con los nuevos que encontremos, y con China, si es que más allá de establecer estos aranceles se pueden encontrar también condiciones favorables para ambos países, será un planteamiento importante para desarrollar la economía de nuestro país, además de que el Plan México se vaya también desarrollando internamente, porque pues no hay nada mejor que hay una economía y un desarrollo industrial en nuestro país sólido y sano para el beneficio de tantos mexicanos y sobre todo para la creación de empleos, que es otro tema que también no podemos dejar fuera de la mesa, la creación de empleos, la certeza que puede haber en este apartado. ¿Cómo lo ve también para finalizar el próximo año la generación de empleos a partir también del Plan México, de las condiciones del Plan México, doctor? Bueno, pues el Plan México pretende eso, detonar nuevos sectores estratégicos, mayor inversión, mayores beneficios. Hay un aumento del salario mínimo, que eso es muy importante, y todos queremos que le vaya bien a México, y para que le vaya bien a México, pues tiene que haber un trabajo colaborativo, un frente común, una agenda nacional, un frente que abarque no solamente la parte con Estados Unidos, sino que veamos más allá de Estados Unidos, como bien lo comentas, y por supuesto, pues inversión, tiene que haber inversión nacional y hacer un ejercicio pues muy agresivo en términos comerciales y de atracción de inversión para aterrizar esa inversión. Pero esa inversión no va a llegar solita, ¿eh? No es que en la mañanera digamos que somos un gran país o que publiquemos algunos videos, hay que ir por ella, y eso solamente se hace a través de la implementación de la estrategia de atracción de inversión con agentes económicos, con gestores y con gente que conoce cómo se trae esa inversión y cómo se puede administrar para detonar el desarrollo nacional y por supuesto dar más empleo. Claro, le agradezco muchísimo esta comunicación, este análisis tan importante, tan profundo, doctor Adolfo Laborde Carranco, sobre pues, las expectativas y las perspectivas que tiene México en materia económica el próximo año. Le mando un abrazo, muchas gracias, y seguiremos en comunicación analizando que es uno de los temas importantes y además también ancla para el desarrollo de nuestro país. Gracias nuevamente y buenos días. El doctor Adolfo Laborde Carranco, analista internacional y profesor investigador del CIDE. Buenos días, gracias, doctor. Buenos días, hasta luego. Bueno, vamos, si le parece ahora, a tocar temas internacionales. Uno que además ha dado vuelta al mundo, uno de los más comentados y sobre todo uno de los que han puesto nuevamente la atención de América Latina por la situación en la que se ha vivido, pues concretamente el tema en Venezuela. María Corina Machado, líder opositora venezolana, pues llegó a Noruega después de un viaje, un viacrucis gigantesco, más de 18 horas. Estuvo pues tratando de salir de Venezuela, bueno, logró salir de Venezuela por medio de embarcaciones, tierra, mar. Todavía no se conoce esto y esperemos que no se conozca, porque es una metodología que pues usan diferentes personas para salir de la dictadura de Nicolás Maduro, de Venezuela, de tanto sufrimiento. Pero, como le digo, después de varias horas en la incertidumbre, llegó finalmente a la ciudad de Oslo, Noruega. Salió de Venezuela en barco para tomar un avión con ruta hacia los Estados Unidos y después llegar a Europa. De esta travesía es una investigación que le vamos a presentar que hizo nuestro compañero Daniel Ibáñez. El pasado 10 de octubre, el Comité Noruego